Como siguiente punto tenemos que definir qué es el número de Avogadro y qué relación tiene con el mol. Primero que todo debemos de saber que un mol de una sustancia es igual a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Yo definí como Avogadro, se define como el número de partículas constituyentes que se encuentran en la cantidad de un mol. Y a mol lo definí como la cantidad de una materia que tiene tanto objeto como el número de átomos que hay en 12 gramos de 12C. Si alguien me quiere corregir o brindarme su opinión. De acuerdo, acuerdo. Eric. De acuerdo. De acuerdo, todo bien. A mí me tocó la pregunta número 3. ¿Qué relación hay entre el peso formular de una sustancia y su masa molar? De acuerdo a lo que vimos en las clases y lo que pude investigar, el peso formular hace referencia a la suma total de los pesos atómicos de los elementos presentes en un compuesto o una sustancia, tomando en cuenta la cantidad de átomos que tiene cada elemento. Y la masa molar hace referencia a la cantidad de masa que una sustancia tiene en un mol. Esa es la relación entre el peso formular de una sustancia y su masa molar. No sé si quedó claro, compañeros. Sí, compañero, quedó claro. Sí, todo Quedó bien. claro, Todo compañero. claro, compañero. Bueno, y en la pregunta número 4 nos pregunta qué masa tiene en gramos o un mol de carbono 12 como inciso A, y como inciso B, cuántos átomos de carbono hay en un mol de carbono 12. En el primer inciso, eh, podemos nosotros observar que el carbono 12 no es en sí como un compuesto, sino un elemento. Entonces la masa en gramos sería la misma masa, sería su misma masa atómica. Entonces, eh, si nosotros tomamos en cuenta, perdón, los conceptos que recibimos en las clases de eh, masa atómica, entonces podemos deducir que como es carbono 12, su masa atómica va a ser también de 12 gramos por mol. Entonces, como 12 gramos de carbono 12 hay en un mol y nos está preguntando la masa exacta en un mol, deducimos que al final de cuentas el resultado es 12 gramos, ¿verdad? Y en la pregunta, en el inciso B, nos pide calcular el número de átomos de carbono presentes en ese mismo mol. Entonces un, formulamos una conversión en donde hacemos equivalencias y empezamos diciendo que un mol de carbono 12 se multiplica por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de carbono 12, lo cual es equivalente a un mol de cualquier sustancia. Y a su vez, eso se multiplica por un átomo de carbono 12, que es específicamente el que contiene la molécula de carbono 12 que nos están dando. Entonces, en este proceso, si nos damos cuenta, podemos eliminar términos y los moles de la parte de arriba se eliminan con los moles que están dividiendo y lo mismo sucede con las moléculas. Al final de cuentas, el resultado nos queda en átomos de carbono 12, que la respuesta sería 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12, lo cual es correcto porque si nos damos cuenta, solamente un átomo se encuentra dentro de una molécula y estamos diciendo que
en el mol hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de carbono 12, entonces ese sería nuestro mismo resultado en átomos de carbono. No sé si queda claro, compañeros. Todo bien, todo bien. Todo bien. Pues, Bueno, en la pregunta 5, bueno, dice, sin efectuar cálculos detallados, pero usando la tabla periódica para obtener pesos atómicos, ordene las muestras siguientes de menor a mayor número de átomos. Como sabemos, calculamos el número de átomos a través de un factor de conversión. Y entonces, como podemos observar, ya hay algunos átomos ya resueltos, o sea, moléculas. Y solo hay algunas que quedan por resolver. Entonces, ya resueltas, nos quedan acá en este orden, pero está desordenado. Y ya luego lo ordenamos. Para ordenarlos, ¿cómo se llama? Me guié en base a la tabla por la masa que estas contienen, desde masa inferior hasta masa mayor. Ya. La pregunta 6 dice que masa tiene en kilogramos un número de Avogadro de balas para el lanzamiento olímpico. Cada una tiene una masa de 16 libras. Es decir que el número de Avogadro es, en la literatura se encuentra que es 6.022 por 10 a la 23. Por lo tanto, el número de balas es esa cantidad. Y nos dice que cada una de las balas tiene una masa de 16. Por lo tanto, hay que determinar la cantidad de libras totales que pesan esa cantidad de balas para poder determinar los kilogramos. Entonces sabemos que una libra tiene 454 gramos y un kilogramo es igual a 1000 gramos. Por lo tanto, al realizar la operación por medio de estequiometría, determiné que la masa en kilogramos de dicha cantidad de balas es de 4.3744 por 10 a la 24 kilogramos. Y no sé si todos están de acuerdo. sí, yo estoy de acuerdo. También de acuerdo. Sí, de acuerdo. También de acuerdo. De acuerdo. En el inciso 7 de la hoja de trabajo, pide calcular las siguientes unidades. Como primer inciso dice calcular cuántos gramos de hidruro de calcio hay en 1.73 moles de hidruro de calcio. Entonces, para calcular como primera instancia se debe de obtener la masa molar. Que si nos fijamos, para obtener la masa molar tenemos que sumar el peso de el peso de estos elementos que se ubican en la tabla periódica. Como por ejemplo, el primero que nos lanza es calcio. El peso del calcio es de 40.08 gramos. Y si nos fijamos, el peso del hidrógeno es de 1.079. Pero aquí dice 2.0158. ¿Por qué? Porque el hidrógeno está dos veces, o sea que se está sumando entre que sí. Entonces ya con eso 40
3.08 más 2.0158, podemos calcular que la masa molar es 42.0958. Y entonces a continuación sigue la conversión. Para empezar, vamos a tomar la medida que ya nos dan, que son 1.73 moles de hidrocloruro de calcio. Los vamos a multiplicar por la masa molar obtenida, porque un mol es igual a la masa molar. En este caso, el mol Teacher, se elimina y todavía sigue la variación, solo se multiplica el 1.73 por el 42.0958. teacher, El por resultado eso nos da recién 72.82. Nos da 72.82 gramos de hidrocloruro de calcio. ¿Todo bien? Sí, Sí, compañero, todo bien. ¿Todo bien? Sí, compañero, todo bien. Entonces toca calcular en moles un nitrato de magnesio. Vamos a hacer la misma operación que la vez pasada, solo que vamos a cambiar el numerador por el denominador en esta ocasión. Obtenemos la masa molar de dicha sustancia y vamos a tomar la primera unidad que ya nos dan, que es 3.25 gramos de nitrato de magnesio. Entonces lo vamos a multiplicar por un mol de nitrato de magnesio, es igual a 148.31 gramos de nitrato de magnesio. Al realizar dicha operación se cancelan los gramos con los gramos y solo quedan los moles, y da como resultado 0.02 moles de nitrato de magnesio. Ya aquí nos piden calcular el número de moléculas en 0.245 moles de metanol. Aquí es una ecuación lineal, pero aún así sigue siendo un factor de conversión. Vamos a tomar los 0.25 moles de metanol y lo vamos a multiplicar con el mol utilizando el número de Avogadro. Que el número de Avogadro todos saben que está representado por 6.022 por 10 a la 23. Entonces se cancelan los moles con los moles y solo quedan las moléculas, que da como resultado 1.48 por 10 a la 23 moléculas de metanol. Y ahorita calcular el número de átomos de butano, pero vamos a calcular solo el número de átomos de helio en 0.585 moles de butano. Para empezar vamos a obtener los gramos en helio. El helio en la tabla periódica pesa 1 gramo, por lo cual 1 por los 10 gramos que hay nos da como resultado 10 gramos de helio. Entonces vamos a empezar a convertir. 0.585 moles de butano por 10 gramos de hidrógeno dividido 1 mol de butano, que da como resultado 5.85 gramos de hidrógeno. Entonces los 5.85 gramos de hidrógeno lo vamos a multiplicar por 1 mol de hidrógeno, que es igual a 1 gramo de hidrógeno. Se eliminan los hidrógenos y de ahí vamos a calcular el mol utilizando el 6.022 por 10 a la 23, que da como resultado 3.53 por 10 a la 23 átomos de helio.
ya. Correcto, compañero, solo ahí con ese 23 para ponerle el superíndice en el trabajo final, ¿verdad? Sí, solo que no me deja un... Igual lo podemos arreglar. Solo Sí, esa sí, observación tengo nada más. Por lo demás, todo me sí. parece bien. Muchas gracias. El inciso 8 pregunta ¿qué masa tiene en gramos? 2.5 por 10 a la menos 3 moles de sulfato de aluminio. La fórmula del sulfato de aluminio es Al2SO4 3. Teniendo en cuenta la fórmula del sulfato de aluminio, procedemos a calcular el peso formular, el cual se saca por medio de los pesos atómicos de cada uno de los elementos de la sustancia, en este caso el sulfato de aluminio. En la tabla periódica se encuentra que el peso atómico del aluminio es de 26.9815 y como la sustancia tiene 2 átomos de dicho elemento, se multiplica por 2. Se le va adicionando los pesos atómicos de los demás elementos. En este caso, el azufre tiene un peso atómico de 32.064 gramos por mol y como la sustancia tiene 3 átomos de azufre, se multiplica por dicha cantidad. Se le adiciona también el peso atómico del oxígeno, el cual es 15.9994 y en este caso son 12 átomos los que posee dicha sustancia de este elemento. Hacemos la operación y nos queda que el sulfato de aluminio pesa 342.1478 gramos por mol. Entonces, para poder determinar la masa que tiene 2.5 por 10 a la menos 3 moles de sulfato de aluminio, usamos el peso que acabamos de determinar de la sustancia por medio de estequiometría, sabiendo de que tenemos moles en la parte de abajo dividiendo, multiplicando esto se va a eliminar moles y nos van a quedar al final gramos. Por lo tanto, hacemos esta operación que se mira acá y nos queda que 2.5 por 10 a la menos 3 moles de sulfato de aluminio tiene 0.8554 gramos de sulfato de aluminio. Eso sería el peso, no sé si todos están de acuerdo. Sí, de acuerdo, quedó claro. Sí, Quedó claro, compañero. de acuerdo. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Entonces voy a proseguir de una vez con el inciso 9. Nos pregunta cuántos moles de iones de cloruro hay en 0.0750 gramos de cloruro de aluminio. En este caso, la fórmula de cloruro de aluminio es AlCl3, y para poder continuar haciendo el resto de las operaciones se debe determinar el peso formular de dicha sustancia. Como lo mencioné anteriormente, el aluminio pesa 26.9815 según la tabla periódica. Se le adiciona también el peso atómico del cloro, el cual es 35.453 gramos por mol. Y como son 3 átomos los que posee dicha sustancia, se multiplica por 3. Haciendo la operación nos queda que la masa o peso formular de dicha sustancia es de 133.3405 gramos por mol de cloruro de aluminio, ¿verdad? Entonces, para poder determinar cuántas
cuántos moles de iones de cloruro hay en dicha 0.075 gramos de cloruro de aluminio, debemos de determinar cuántos moles posee dicha sustancia. En este caso, sabemos que un mol equivale a 133.3405 gramos de cloruro de aluminio, y por lo tanto, utilizando los gramos de cloruro de aluminio que nos están indicando, hacemos por medio de estequiometría, pasamos de gramos a moles, lo cual nos da 5.6247 por 10 a la menos 4 moles de cloruro de aluminio. Ya teniendo en cuenta ya estos moles, ya podemos proceder a usar lo que es el número de Avogadro, lo cual nos va a permitir determinar cuántos moles de iones de cloruro hay en 0.075 gramos de cloruro de aluminio. Entonces sabemos que 5.6247 por 10 a la menos 4 moles del cloruro de aluminio. Entonces, un mol, usando el número de Avogadro, ¿verdad? Un mol de cloruro de aluminio tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de aluminio. Entonces, lo que nosotros necesitamos determinar es cuántos iones de cloruro hay en 0.075 gramos de cloruro de aluminio, ¿verdad? Entonces, sabemos de que una molécula de cloruro de aluminio tiene 3 átomos de cloro, como se puede ver acá, que es lo que necesitamos determinar. Entonces, el resultado final, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Los moles de cloruro que tiene dicha sustancia, sería 1.0158 por 10 a la 21 moles de cloruro de iones de cloruro. No sé si todos estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo, parece bien. compañero. Sí, Tuvo todo una bien. explicación. Sí, todo está bien. De acuerdo. Bueno, aquí tenemos la operación número 10, la cual nos dice, nos plantea una interrogante que dice que una masa que hay que pasar a gramos 7.70 por 10 elevado a la 20 moléculas de cafeína. Y nos dan aquí una fórmula que contiene los elementos de estas moléculas de cafeína. Bueno, entonces decimos que el primer elemento es el carbono, que tiene, se repite 8 veces, entonces sabemos que el carbono tiene 12 UMAS, porque lo podemos derivar fácilmente mirando la tabla periódica, y nos tira el dato de 96 UMAS. Luego nos pasamos al hidrógeno, sabemos que tiene una UMA y se repite 10 veces, concluimos con 10 UMAS. Luego pasamos al nitrógeno, el cual tiene 15 UMAS, se repite 4 veces, un total de 60. Luego pasamos al oxígeno, que se repite 2 veces, y este cuenta con 16 UMAS y quedaría con un total de 32. Hacemos la sumatoria con todos esos datos y nos arroja 198 UMAS. Entonces, según lo aprendido en las clases, es que este peso es la masa molar y esto va a ser igual también, o sea, lo podemos llamar también como gramos mol, ya que estos gramos va a ser el peso de un mol que contenga el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 moléculas de cafeína, ¿verdad? Ese va a ser el número de moléculas y va a pesar 198 gramos. Entonces, para hacer para responder esta pregunta, tenemos que hacer una operación con factores de conversión.
Entonces lo que hacemos es agarrar nuestra calculadora y ponerla en modo de notación científica y ponemos 7.70 por 10 a la 20 y luego lo pasamos a el modo normal de la calculadora para que así nos dé un resultado equivalente a la hora de que lo pasemos en gramos. Cuando ya lo pasamos a la calculadora en modo normal, nos arroja eh, el resultado de 6.93 por 10 a la 21, ¿verdad? Entonces, introducimos el factor de 198 gramos, que es equivalente a 6.022 por 10 a la 23 moléculas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es multiplicar 6.93 por 10 a la 21 por 98. Luego, lo dividimos por el número de Avogadro y cancelamos las moléculas con las moléculas de arriba y nos queda el resultado de 2.28 gramos de cafeína. Solo. En la pregunta 11 tenemos el inciso de ¿qué masa molar tiene el colesterol si 0.00105 mol pesa 0.406 gramos? Entonces acá nos dan la masa de cierta cantidad de moléculas de colesterol, pero lo que nosotros necesitamos es el de 1. Entonces planteamos el problema que sería el de 0.46 gramos y 0.0105 moles. Entonces realizamos la regla de 3 y lo multiplicamos por 1 mol por los gramos y lo dividimos dentro de los moles estipulados. Así de la masa obtendremos la masa de moléculas de colesterol, que sería 406 gramos multiplicados por 1 mol y lo dividimos dentro de los moles estipulados y así vamos a obtener la masa de moléculas de colesterol. Ya, es todo. ¿Todo bien? Y como resultado tenemos una masa molar de 387 gramos por mol. Es todo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. De acuerdo, todo bien, compañera. Bueno, tenemos aquí la interrogante número 12 que nos dice que qué masa tiene en gramos. 0.714 moles de fosfato de hierro. Bueno, el fosfato de hierro podemos decir que es un compuesto y se compone de, obviamente, del hierro, ¿verdad? El hierro se compone de fósforo y del oxígeno. Haciendo una pequeña recabación de información en fuentes digitales, pues, obtuvimos la fórmula, la cual está aquí, y podemos ver que los átomos de hierro, de fósforo, solo se repiten una vez, y tenemos aquí los átomos de oxígeno que se repiten 4 veces. Entonces, pues vamos a hacer el cálculo de las sumas, ¿verdad? Entonces tenemos que el hierro tiene, checamos en la tabla periódica, a ver si alguien tiene por ahí su tabla periódica. Tiene 56 sumas, ¿verdad? Bueno, solo se repite una vez, entonces tenemos aquí el dato 56 sumas. El fósforo tiene 31, el oxígeno tiene 16, pero se repite 4 veces. Entonces tenemos 64 sumas. Hacemos la sumatoria para obtener la masa molar y nos dice que la masa molar es de 151 gramos, perdón, UMAS, perdón.
Y también podemos deducir que esto se puede reescribir como 151 gramos por mol. Esto sabemos muy bien que 151 gramos sería el peso de un mol que contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de fosfato de hierro. Bueno, pasamos a la operación, la cual es una operación con factores de conversión. Ponemos de primero el dato que nos arroja la operación, 0.07714 moles de fosfato de hierro, ¿verdad? Luego ponemos la equivalencia con el dato obtenido, que es 151 gramos partido mol. Entonces, los moles con los moles se anulan, se eliminan, y solo nos quedan gramos y el fosfato de hierro. Y obtenemos como resultado 10.7814, que aproximado sería otra cantidad, pero sería lo mismo, gramos de fosfato de hierro. Esa sería la interrogante número 3. Entonces, perdón, 12. Podemos pasar a la número 3. Bueno, dice que tenemos cuántos moles de iones de amonio hay. 4.97 gramos de carbono de amonio. Carbonato, perdón, de amonio. Vamos a hacer una breve investigación en fuentes digitales para ver la fórmula, ¿verdad?, de este compuesto. Y la tenemos aquí, que dice que tiene un átomo, bueno, el primer elemento es el nitrógeno, luego tenemos el hidrógeno, que se repite 4 veces. Sí, 4 veces. Y luego tenemos un 2 afuera de la fórmula, y esto nos indica que, pues, el hidrógeno, que serían 4 UMAS, porque el hidrógeno solo tiene una UMA, y lo multiplicamos por 4, que es la cantidad que está dentro del paréntesis. Ese 4 lo vamos a multiplicar por 2, ya que el 2 de afuera nos lo está indicando, ¿verdad? Y tenemos el resultado de 8 UMAS. Luego pasamos con el carbono, que tiene 12 UMAS, solo se repite una vez. Luego el oxígeno, que pues ya sabemos que tiene 16 UMAS y se repite 3 veces, sería 48 UMAS. Sumamos todo, nos da 83 UMAS, y otra vez volvemos a sobreentender que esto pues también se puede escribir como 83 gramos por mol iónico, ¿verdad? Esto sería el peso molar, y sabemos que un mol iónico de carbonato de amonio pesa 83 gramos y tiene el número de Avogadro de moléculas, o sea, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de carbonato de amonio. Pasamos a la operación que tenemos aquí, y colocamos el dato que nos presenta la operación, que son 4.97 gramos de carbonato de amonio, ¿verdad? Luego ponemos la equivalencia de un mol iónico, el cual contiene 83 gramos, ¿verdad?, de peso, ya que lo dedujimos por la masa, por el peso molar o masa molar, perdón. Luego de esto hacemos la multiplicación, 4.97 por un mol iónico, ¿verdad? Anulamos los gramos antes, multiplicamos 4.97 por 1, lo dividimos por 83 y tenemos el resultado de 0.0599 moles iónicos de amonio. Pasamos a la 14, la cual nos dice, la interrogante nos dice que tenemos, ¿qué masa va a tener en gramos? 6.52 por 10 a la 21 moléculas de aspirina. Y nos da aquí la fórmula de estas moléculas, la cual nos dice que tiene 9
perdón, cuando dice que se repite 9 veces el elemento carbono, 8 veces el elemento hidrógeno y 4 veces el elemento oxígeno. Hacemos la deducción en la tabla periódica, cuántas sumas tiene el carbono, que tiene 12 y se repite 9 veces. Hacemos la multiplicación y obtenemos 108 UMAS. El hidrógeno pues tiene una nada más y se repite 8 veces, serían 8 UMAS. El oxígeno tiene 16. Multiplicamos 4 veces y nos da 64 UMAS. Sumamos todo esto y nos da 180 UMAS. Y ya sabemos que esto también es equivalente, es igual a 180 gramos por mol, ¿verdad? Y luego también, pues obviamente ya sabemos que estos 180 gramos es lo que va a pesar un mol de moléculas de aspirina que contiene el número de Avogadro de moléculas. Pasamos a la operación con factor de conversión, pero antes de esto vamos a proceder a pasar este dato de 6.52 por 10 a la 21 de notación científica a una operación normal. Lo hacemos con la calculadora, como ya he explicado en la 10, en la pregunta número 10, cómo hacerlo. Lo tenemos en notación científica, anotamos el dato, luego la pasamos a la operación normal, le damos al botón ANS y luego al botón igual y obtenemos el dato, ¿verdad? Que es 1.49 por 10 a la 22 moléculas de aspirina. Luego colocamos la equivalencia de 180 gramos, 180 gramos, ¿verdad? Luego el número de Avogadro abajo, el cual pues sabemos que es igual a esos 180 gramos, ¿verdad? Porque eso es es el número de moléculas que tiene ese mol, el cual pesa 180 gramos. Obtenemos el resultado después de multiplicar 1.49 por 10 a la 22, lo multiplicamos por 180 gramos. Obviamente antes de esto ya anulamos las moléculas, ¿verdad? Y solo nos queda gramos. Multiplicamos 1.49 por 10 a la 22 por 180, lo dividimos por el número de Avogadro. Y ya que tenemos anuladas las moléculas, pues nos queda, 4.45 gramos de aspirina. ¿Está, no? Dice, ¿qué masa molar tiene el diazepam? Entre paréntesis, Valium. Sí, 0.05570 mol. Pesa 15.86 gramos. Pues acá se hace la operación entre masa molar y la masa de cantidad molar, que da, igualándolos da 0.055570 moles. Y acá se realiza una resta, menos 15.86 gramos, que da igual a un mol. Y acá se realiza otra operación para ya dar con el resultado final, que es 15.86 gramos de diazepam, que es igual a 284.74 gramos partidos moles, 0.05570 moles. No sé si tienen alguna duda, compañeros. A mí me quedó claro aún ahí. Todo bien, todo bien. Todo bien. Va. Bueno, entonces solo vamos a enviar todos, compañeros, nosotros la asistencia para el chat para que quede como constancia. Solo nuestros nombres y carnets, así como lo hacemos en las clases.
No sé si ya todos lo enviaron. ¿Alguien que falte? Yo creo que ya estamos todos. Ya estamos todos. Sí, estamos todos. Ya. Bueno, entonces solamente sería eso. Ya tenemos el trabajo completo. Y muchas gracias a todos por participar en el trabajo. Igual, igual. ¿Algún comentario que tengan? Ninguno, compañero. Todo bien. Bueno, todo bien. Todo claro. Todo claro. Entonces hasta acá dejamos la reunión y cada quien va a entregar una copia del trabajo, como se acostumbra hacer. Entonces, Muy bien. Está bien. Feliz noche, compañero. feliz noche. Feliz noche, compañero. Buenas noches, compañeros. Feliz Feliz noche. noche.